Muchas gracias a todos. Hace un año estaba en esta misma tribuna compartiendo con vosotros las mismas preocupaciones y recibiendo también los mismos desprecios de quienes nos daban por derrotados. Ahora nos toca sonreír porque ese desprecio de quienes se creían todopoderosos e intocables se está convirtiendo en rabia. Rabian porque el mundo ya es distinto. Ya es más parecido a como lo soñábamos hace solo un año. Ya está en retroceso ese plan de miseria y de wokismo que pretendían imponernos. Ya se ha demostrado que el futuro no está escrito. Se ha demostrado que ese futuro puede ser esperanzador y luminoso y que solo hacían falta gobernantes valientes, gobernantes capaces de escuchar a sus pueblos y capaces de cumplir sus promesas. Gracias por permitirme estar de nuevo a vuestro lado para decir esencialmente lo mismo, pero para hacerlo con muchísima más esperanza. Quisiera utilizar esta intervención para responder como español y como europeo al discurso de la semana pasada del vicepresidente Vance en Múnich. Y quiero hacerlo para darle una respuesta firme y contundente. Y la primera palabra de esa respuesta debería ser gracias. Simplemente gracias. Gracias porque Europa necesitaba oír ese discurso y sus líderes necesitaban oír esas verdades, las mismas que ellos tratan de silenciar y de manipular cuando las decimos nosotros. Gracias, vicepresidente Vance, porque ya no pueden seguir despreciando y ocultando la realidad. Pero sobre todo porque todo lo que se dijo en Múnich es verdad. Es verdad que enfrentamos una crisis democrática grave. Es verdad que las oligarquías, que no ha votado nadie en Europa, se dedican a tomar decisiones muy perjudiciales para nuestros pueblos sin preguntar nunca a nuestros pueblos. Es verdad que la inmigración masiva promovida por esos mismos oligarcas está destruyendo la convivencia, los servicios públicos y la propia identidad de nuestros pueblos. Es verdad también que de la mano de esa inmigración viene el terrorismo islamista, y no como un fenómeno aislado, sino como una crueldad repetida en Europa, alentada precisamente por quienes pretenden una Europa islamizada, por quienes promueven o toleran tribunales islámicos en nuestras propias ciudades, por quienes han abandonado a las mujeres de Europa, que ven cómo ahora se multiplican las agresiones sexuales. Es verdad también que una mezcla de pacifismo malentendido, de egoísmo, de suicidio y de sumisión, con esa mezcla, los europeos han visto cómo los oligarcas han dejado indefensa a Europa, inseguras sus calles, derruidas sus fronteras e insuficientes sus recursos. Y es verdad, y en eso consiste la crisis democrática, que se roba a los ciudadanos la capacidad de elegir sobre todas esas cuestiones y al mismo tiempo se les roba el dinero de sus bolsillos para pagar todo ese disparate. Esas verdades ya dibujan un escenario muy grave en nuestro continente. Pero hay algo aún más importante. Es verdad que en Europa se está persiguiendo la libertad. En Europa hoy pretenden que todas esas verdades no se puedan denunciar y, por lo tanto, no se puedan remediar los problemas. Las oligarquías europeas están destruyendo todo lo que hizo a Europa grande alguna vez y para ello pretenden liquidar nuestra libertad, que es la columna vertebral de nuestra civilización compartida. Porque Europa es la filosofía griega, el derecho romano y la espiritualidad cristiana. Europa no es la sumisión islamista, ni la ideología woke, ni la cultura de la cancelación. La respuesta a las verdades del barquero del vicepresidente Vance no se hizo esperar por parte de un comisario de la censura. El vicepresidente Vance vino a Europa a decir que Europa ya no acepta la libertad de expresión y la respuesta de un ministro socialista alemán fue: el discurso de Vance es inaceptable. Todo claro. Nosotros, por el contrario, lo aplaudimos y le damos las gracias, porque es verdad que tenemos una civilización compartida y no es la woke, ni tampoco es el manifiesto comunista, aunque demasiadas veces hayamos sufrido esos azotes totalitarios tan semejantes en sus formas. Nuestra civilización
es la de la libertad de expresión, la libertad de creación, la libertad económica y la de las raíces cristianas, porque el futuro también está en esas raíces. Y es verdad que si queremos preservar esa civilización debemos cambiar de rumbo. Algunos llevamos mucho tiempo exigiéndolo y algunas naciones ya lo están consiguiendo con grandes resultados electorales. Porque es verdad también que fueron políticos los que tomaron esas decisiones, políticos con nombres y apellidos, y basta con cambiar a esos políticos para cambiar el futuro tenebroso al que nos dirigían. Son esos políticos que ahora están rabiosos los que se empeñan en señalar al presidente Trump como enemigo de Europa porque pone los intereses de los estadounidenses en primer lugar. Esa acusación es algo que solo se le puede ocurrir a quienes han puesto los intereses de sus ciudadanos en el último lugar. Son esos políticos los que ahora pretenden llevarnos al conflicto masivo porque no se atreven a reconocer sus errores. Son esos políticos los que han impuesto a Europa las verdaderas cargas a nuestra economía. No son los aranceles anunciados por Estados Unidos, que ojalá no lleguen. Los verdaderos aranceles a los europeos son el Pacto Verde, los impuestos abusivos y la regulación woke. Esa es nuestra ruina y no nos la ha impuesto nadie desde fuera. La han impuesto políticos en Bruselas en contra de la voluntad de los pueblos europeos. Son los mismos que se reían cuando el presidente Trump hace ya 8 años advertía a Europa de que se estaba poniendo en manos de Rusia al renunciar a la energía fósil. Los mismos que ahora lloraban al oír el discurso de Ban, literalmente los mismos, y literalmente lloraban, y todavía lloran. Pero no lloran por los muertos en Ucrania, a la que han utilizado y a la que han engañado, ni lloran por los muertos durante la pandemia, cuyo origen también censuraron. No lloran por las continuas víctimas de los ataques yihadistas. No, no lloran por nada de eso. No lloran tampoco por todas las oportunidades que han robado a los jóvenes europeos, ni por la inseguridad a la que han condenado a las mujeres europeas. No lloran por la destrucción de las iglesias, ni por los ataques terroristas en los mercadillos navideños. No, no lloran por nada de eso. Lloran y patalean porque su incapacidad, su necedad y su traición ya está a la vista de todo el mundo. Lloraban y todavía lloran porque su negocio, que no es otro que el de enriquecerse vendiendo a Europa, ha llegado a su fin. Entre otras cosas porque la administración Biden, que les llenaba las carteras, se ha terminado. Y con ella se han terminado los millones de dólares que ellos repartían para esparcir sus políticas y sus ideologías absolutamente nefastas. Lloran también porque su tiempo ha terminado. No podemos por ello sentir la más mínima compasión por esas lágrimas de quienes han sido fuertes hasta la crueldad con los débiles y ahora lloriquean ante los argumentos fuertes y verdaderos. Pero tengamos cuidado, al igual que Sánchez en España, los burócratas de Bruselas van a aferrarse a sus sillones con desesperación, quizá porque saben que cuando no se sienten allí tendrán que sentarse en un banquillo delante de un juez. Ahora pretenden llevarnos a la guerra total, los mismos que han dejado a Europa indefensa, destruyendo su industria y su capacidad de generar energía, los mismos que le dieron a Rusia la posibilidad de invadir Ucrania, los mismos que facilitaron la agresión de Putin, condenándonos a la dependencia energética. Ahora el presidente del Gobierno de mi país, Pedro Sánchez, viaja a Kiev, a Ucrania, pero no lo va a hacer para decir a los ucranianos que las bombas que lanza Rusia las paga él mismo. Sí, las paga Sánchez, que le compra a Rusia el doble de gas del que le compraba antes de la guerra. Y con ese dinero que han dado los populares y los socialistas europeos, han financiado también la guerra a Putin. Y por lo tanto hay que deshacerse de esos Napoleones de salón que solo saben provocar guerras, cuyas consecuencias siempre las pagan otros, tanto en términos económicos como en términos materiales. Europa necesita que se vayan esos Napoleones para tener ejércitos fuertes, fronteras inviolables y una industria de defensa. Necesitamos todo eso. Hemos visto precisamente en Israel cuál es la verdadera amenaza que enfrentamos y hemos visto también que solo la firme voluntad de Israel para existir le está permitiendo ganar una guerra
que no comenzaron ellos. Europa necesita defenderse de los planes de quienes llevan el terror a nuestras calles y de quienes empujan esos planes. Tiene que defenderse de esas oligarquías disfrazadas o de esos oligarcas disfrazados de filántropos como Soros, porque hace 9 años ese enemigo de nuestra civilización dijo que la Unión Europea debería recibir 1 millón de inmigrantes al año. 9 años después, la Unión Europea ha recibido 9 millones de inmigrantes. Para conseguirlo, no solo ha invertido su dinero a través de sus ONGs y comprando a burócratas, políticos y jueces, también ha invertido el vuestro, el de los contribuyentes americanos y el de los contribuyentes europeos. Creo que es un caso único en la historia en la que a los pueblos se les obliga a pagar de su propio bolsillo la invasión que el propio pueblo padece. Se quejan ahora de Elon Musk porque procura la libertad en las redes sociales y porque tiene la valentía y el derecho de expresar sus opiniones. La realidad es que se quejan porque no quieren que se sepa que ellos han estado a sueldo de Soros y a sueldo de la administración Biden. Solo un último dato de mi país. La primera persona que visitó al corrupto presidente de España, Pedro Sánchez, fue precisamente George Soros, en el Palacio de la Moncloa. Dato publicado y nunca negado por el Gobierno. Sin embargo, nunca han tenido un problema con las injerencias hasta ahora. Son muchas las verdades que el vicepresidente Vance dijo en Múnich y tenemos que empezar a enfrentarlas desde el principio, desde lo más básico. Debemos reconquistar antes que nada las libertades que nos han arrebatado, reconquistar la libertad de expresión, reconquistar la libertad económica, reconquistar la libertad para nuestra industria y para nuestro campo, reconquistar nuestra capacidad para producir energía. Debemos reconquistar también nuestras fronteras, nuestra identidad y la seguridad perdida en nuestras calles. Debemos reconquistar la democracia para todos los ciudadanos y debemos reconquistar la soberanía de las naciones. Y que estén seguros de que vamos a hacerlo, pese a quien pese y cueste lo que cueste, vamos a reconquistar nuestro futuro. La época de las tinieblas está llegando a su fin. Estamos dejando atrás una de las etapas más oscuras del mundo libre. Sonriamos y sigamos luchando, luchando y luchando. Muchas gracias.